En agosto pasado se registró un blanqueamiento masivo de los corales del sistema arrecifal veracruzano. Con temperaturas a 20 metros de profundidad de hasta 32 grados centígrados, el estrés provocado generó un paisaje desértico en el fondo marino. El fenómeno comenzó en el verano de 2022 en las aguas del Pacífico mexicano, luego en el Caribe y finalmente en el Golfo de México. Un estudio de la Administración del Sistema Portuario Nacional y la Universidad Veracruzana de diciembre pasado registró que el 63% de los corales en Veracruz enfrentan blanqueamiento. El muestreo analizó 10.158 colonias de coral en 20 arrecifes distintos. ¿Qué es el blanqueamiento de coral? Los corales viven en simbiosis con algas llamadas zooxantelas, las cuales le brindan al coral hasta el 95% de sus nutrientes. Cuando un evento de estrés como el calentamiento del agua se extiende por más de 2 o 3 semanas, los corales expulsan estas algas. Si el estrés persiste, los corales mueren. Este año tuvimos un evento de blanqueamiento masivo en todos los arrecifes de México debido a las altas temperaturas del agua. Entonces apenas estamos evaluando la mortalidad. Este evento empezó en el Pacífico, en Oaxaca, Jalisco, y las mortalidades allá han sido bastante altas. Aquí todavía no hemos podido evaluar la mortalidad, pero esperamos que este tipo de eventos sean recurrentes por el calentamiento global. Entonces la verdad es que el futuro de los arrecifes no se ve muy promisorio. El calentamiento ha sido para uno que dice, bueno, es un gradito, un par de grados cuando mucho, realmente muy poco, pero en realidad esos graditos afectan a las especies. Te digo, los corales, de por sí los corales son como que muy delicados en cuestiones de temperatura, y entonces cuando pasa más de 3 semanas por arriba de lo que ellos pueden soportar, así sea un grado, les causa estrés, y ese estrés provoca que liberen las zooxantelas que tienen. Son unos simbiontes fotosintéticos que tienen en su interior y que les proporcionan alimento, y entonces se estresan y los liberan, y entonces lamentablemente esas zooxantelas les dan alrededor del 90% de los azúcares que los corales necesitan, y entonces pues empiezan si pasa demasiado tiempo sin zooxantelas pueden morir. Fue más tardío aquí en el Golfo de México. Yo trabajé en los meses de julio-agosto en Alacranes, Cayo Arenas, y no percibimos nada en esas épocas todavía. Ya para finales de agosto se empezaron a presentar en Veracruz. Estamos hablando ya de que promediábamos 30 grados Celsius de temperatura, y fue muy súbito. En 3 semanas pasamos a un escenario totalmente diferente, ¿no? Que jamás habíamos visto. Daba la impresión de que estábamos buceando en montañas de nieve. Es decir, lo que no era coral era lo único que se mantenía con color, todo lo demás era blanco. Esto fue septiembre, fue dificilísimo, octubre, y ya a finales de octubre empezamos a notar una estabilización. Ya había especies que se habían logrado mantener, lucían como si no hubiera pasado nada, pero hablamos de que a lo mejor un 5%, ¿no? El resto de los corales todo era blanco. Ya a partir del primer frente frío baja la temperatura de 31 grados que estuvo, lo tenemos documentado a 20 metros de profundidad a 31 grados Celsius. Bajó a 28 y empezamos a notar que empezaban a recuperar su simbionte algunas especies. Curiosamente, las más afectadas, las que empezaron, como el caso de la colpofilia o la pseudodiploria, fueron las primeras que empezaron a recuperarse. Siderastrea siderea. Bueno, ahora afortunadamente vemos que ya hay una recuperación importante, a lo mejor un 5, un 10%, pero ahorita acabamos de bucear a 24 grados, registré yo, Celsius, a 15 metros de profundidad. Entonces ya se nota en todas las especies que empieza a haber principios de coloramiento, o sea, están recibiendo el simbionte de los corales, y esto, pues confiamos en que más del 50% se pueda recuperar, ¿no? Yo apuesto a que también este tema del blanqueamiento
no nada más fue el resultado de este estrés térmico fuerte, sino la acumulación de estrés. Todo este impacto que genera esta actividad portuaria, las descargas sobre todo de aguas negras, la sobrepesca, hay muchísima pesca ilegal. El sistema arrecifal veracruzano tiene una superficie de 65.516 hectáreas y se extiende por más de 60 kilómetros de costa. Sin esta barrera natural, los nortes o mini huracanes que azotan este litoral en invierno llevarían la línea de costa varias cuadras dentro de la ciudad de Veracruz. El sistema arrecifal veracruzano es hogar de 1.271 especies de fauna. De estas, 37 están protegidas por las autoridades mexicanas. 4 de las 7 tortugas marinas que hay en el mundo disfrutan de estas aguas, donde habitan peces que solo nadan en las costas de Veracruz. Tal es el caso del gobio jarocho, emblema de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el mero bandido y el pez Elacatinus redimiculus. La muerte masiva de corales podría extinguir estas especies. El valor económico de los servicios ambientales que presta este ecosistema, como la pesca, el buceo o el turismo de playa, se calcula en más de $290.500.000. Además del calentamiento global, la descarga de aguas negras abona al estrés de estos corales. Un estudio de la Semarnat calcula que cada segundo se vierten en esta costa más de 15.000 litros de aguas negras. Otro ingrediente de estrés añadido a este ecosistema fue la ampliación del puerto de Veracruz, donde circulan más de 2.000 embarcaciones de carga por año. Esta obra, que inició en 2013, se prometió como una alternativa para disminuir el tráfico marítimo y la cantidad de cargueros fondeando en estas costas. La construcción de esas grandes escolleras trajo como consecuencia pues, que hubiera una variación en los patrones de corrientes, por un lado. Esto es lugares donde tradicionalmente los sedimentos se depositaban, empezaron a viajar hacia arrecifes como La Blanquilla, Galleguilla, parte de la Negada de Adentro. Esto es por un lado. Por otro lado, la obra generó también perturbación importante, la cantidad de piedra que se arrojó, y luego pues toda la zona que dijéramos que era una zona de amortiguamiento muy importante, la Bahía de Vergara, se pierde, y esto pues trae como consecuencia que todas las descargas de la planta de tratamientos de aguas negras de Veracruz pues ahora estén afectando de manera directa a Gallega, Galleguilla, Blanquilla y parte de Anegada, ¿no? Por otro lado, pues el tamaño de los barcos que llegan ahora, los portacontenedores, son mucho más grandes. Supuestamente esa ampliación iba a servir para evitar las zonas de fondeadero por largos periodos de tiempo, y hoy en este momento hay 13 barcos fondeados en la zona en aquella zona de fondeadero. Logramos ver unos portacontenedores que no veíamos antes en Veracruz, en los tamaños espectaculares. Pues son las anclas, son las aguas de sentina, los residuos. El efecto de los microplásticos. Los microplásticos, estamos hablando de plásticos de 5 milímetros a el límite inferior, es un poco ambiguo, pero por debajo de los microplásticos están los nanoplásticos, que han sido aún menos estudiados, y esos sí que se ha visto que tienen efectos porque penetran al tejido. Los han encontrado en pollos, en humanos, en bebés, leche materna, en fin, están en todos lados. Sabemos que están, pero el efecto lo desconocemos, por esto mismo, por el tamaño pequeño. Las tortugas sí que se ven muy afectadas por los contaminantes plásticos, porque los confunden con alimento. Hemos encontrado peces también, con sobre todo tapas de aguas, de refrescos, que tienen un tamaño suficiente como para que puedan ser ingeridos. Pero revisamos hace como 3 años, revisamos los peces que se venden aquí para consumo, y la verdad es que encontramos un montón de microplásticos en el tracto digestivo. Y al mismo tiempo fue un estudio que hicimos en colaboración con la Universidad de Baja California Sur y la UNAM en Puerto Morelos, y Veracruz fue
el que tuvo más plásticos de los 3 lugares. Entonces, sabemos que tiene bastantes, pero no hemos evaluado aún el efecto. Hace 5 siglos que este frágil ecosistema empezó a ser perturbado. Entonces, cuando llegaron los conquistadores españoles, aquí fondeaban sus galones y a falta de piedra para construir, utilizaron el coral. El fuerte de San Juan de Ulúa o la muralla protectora que antaño rodeaba Veracruz fueron hechos de coral. Si todo el daño descrito que afecta al sistema arrecifal veracruzano es provocado por el hombre, ¿por qué no pensar en remediarlo? Los arrecifes de coral, yo los invito a que los visiten, los conozcan. Ahora hay medios para hacerlo, ni siquiera te tienes que mojar, pero si tienen la oportunidad de venir o de ir a cualquier lugar de costa, una actividad de snorkel o de buceo libre es muy económica y me permite conocer, descubrir y entender la importancia de esto. Más de la mitad de las personas que viven aquí en el área desconocen que están los arrecifes, pero una vez que los conocen, les encanta, se enamoran de ellos. Cuando les platicas sobre los beneficios que les brinda, pues toman conciencia, y cada vez siento que está habiendo una mayor conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones. Realizan acciones como de limpieza de playas, asisten a pláticas, y cada vez se compenetran más con las actividades de conservación. La idea sería poder invitarlos a que visiten los arrecifes, y una vez que los visitan, pues ya les gusta y no les gustaría que algo malo le pasara, algo que sienten de ellos, ¿no? Pues el primero, bueno, hay 2 que creo que ahí se basan todos. El primero es la sobrepoblación humana. O sea, seguimos siendo más cada vez en este planeta. Creo que ya somos 8.000 millones, completamos este año, y próximamente seremos 9.000 millones, y cada nuevo ser pues requiere alimentos, educación, ropa, y produce sus desechos también. Entonces, pues no sé qué podemos hacer ahí para poder reducir los desechos. Y la otra es la ignorancia. No es una solución a corto plazo. Tendrías que reducir las tasas de natalidad y cambiar el sistema educativo para cambiar las prioridades, para que en 1 o 2 generaciones no se pudieran cambiar. Estamos hablando de 50 años.